Señor director, usted ha perpetrado hoy ante esta comisión un ejercicio de ficción que solo puede tener el sentido de confundir a la opinión pública y confundir a los diputados que la representamos. Ha venido a volver a presentar, unas semanas después, los datos de recaudación que ya nos había presentado. Y es evidente que ese no es el verdadero motivo de su comparecencia. Es evidente que usted está aquí como escudo del ministro de Hacienda y que es el ministro de Hacienda quien debería estar como ha estado en casos similares en el pasado. Por eso mi grupo ha presentado una petición de comparecencia ante la Comisión de Justicia para que comparezca allí el ministro de Hacienda junto con la fiscal general del Estado para poder escuchar sus explicaciones sobre lo sucedido recientemente. Y lo sucedido recientemente, no nos andemos con eufemismos que a nadie engañan, es lo que ha ocurrido en torno al que podemos denominar caso Rato. No voy a recordar unos hechos ya de todos conocidos, pero sí voy a recordar un par de cuestiones que considero importante hoy, cuando todo el mundo se rasga las vestiduras por el escándalo del caso Rato. Hoy todo el mundo hace leña del árbol caído, con justicia. Pero yo querría recordar que si no fuese por el caso que Unión, Progreso y Democracia abrió en la Audiencia Nacional, el caso Bankia, hoy el señor Rato estaría disfrutando pacíficamente del usufructo y las rentas de sus diferentes consejos de administración. Y si hoy está teniendo que dar cuentas ante la justicia, es por la existencia de ese caso en la Audiencia Nacional. Por cierto, hace unos meses mi compañero Andrés Herzog pidió medidas cautelares para el señor Rato y no se aprobaron. Y hubo una crítica de otros grupos y algunos medios de comunicación sobre que esto se debía únicamente al afán de notoriedad. La Fiscalía se opuso a la aplicación de esas medidas cautelares. Si el señor Rato tiene que hacer frente a una fianza, los motivos son los que acabo de señalar también. ¿Y por qué UPyD recorrió a la Audiencia Nacional? Señorías, entre otras cosas porque nuestra institución, el Congreso de los Diputados, no dio la respuesta necesaria en este caso. Quiero recordar que al inicio de la legislatura hubo una comparecencia del señor Rato en comisión. Es una suerte para muchas personas lo poco que se lee en España el diario de sesiones, pero en ese diario de sesiones hay intervenciones que resisten mejor y otras peor el caso del tiempo, y creo que las intervenciones de mi grupo son de las pocas que resisten bien el caso del tiempo. Bien, por encima de los detalles concretos de una persona, el señor Rato, hay cuestiones de política general, que son las que aquí nos ocupan, y algunas que tienen que ver directamente con la institución que usted dirige, la Agencia Tributaria. Una gran cuestión política es el caso del hundimiento y saqueo de las cajas de ahorros. No me referiré a ella, se ha debatido mal, corresponde a la Comisión de Economía, pero sí hay una cuestión colateral que tiene que ver con la Agencia Tributaria, y es que en el caso de las tarjetas Black, distintos imputados declararon que utilizaban esa tarjeta con el visto bueno de la Agencia Tributaria, y usted en su anterior comparecencia creo que no dio una respuesta satisfactoria a esta cuestión. Por eso se la vuelvo a plantear. La cuestión política central que entra de lleno en lo que hoy nos ocupa es la amnistía fiscal, y es un tema recurrente de la legislatura, uno de los temas centrales de la legislatura y de la Comisión de Hacienda. Y por eso es oportuno que ahora que la legislatura va llegando a su fin, este tema también vaya llegando a su desembocadura, a sus consecuencias naturales. Porque Unión, Progreso y Democracia, el resto de grupos de la oposición, los inspectores de Hacienda, señalamos una serie de cuestiones al inicio de la amnistía fiscal, que era un error económico, efectivamente, la recaudación fue relativamente pequeña, que deterioraba la conciencia fiscal de los españoles, que era una injusticia subir los impuestos a quienes pagaban y que los defraudadores pagasen un 3%. Pero señalamos otra serie de cuestiones muy vinculadas a lo que hoy estamos debatiendo. Dijimos que si era un error, mayor error todavía era permitir regularizar efectivo, que por naturaleza no es rastreable, y que eso iba a facilitar el blanqueo de capitales. De nuevo ahí está el diario de sesiones, iba a facilitar el blanqueo de capitales, y que en consecuencia la amnistía fiscal iba a favorecer objetivamente, independientemente de que fuese o no su intención, asuntos de corrupción, y asuntos de corrupción política, como no podía ser de otra manera.
Y efectivamente, el paso del tiempo da y quita razones. Y en la amnistía fiscal han ido apareciendo nombres concretos. El nombre del señor Bárcenas, del señor Pujol, del señor Rato. Y ahora muchos se llevan las manos a la cabeza. Pero es que lo que está sucediendo no era imprevisible. Lo que está sucediendo fue advertido, entre otros grupos, por el mío, cuando se puso en marcha la amnistía fiscal. Y, por tanto, lo que estamos viendo son las consecuencias naturales y previsibles de unas medidas políticas que se tomaron hace unos años. No es una sorpresa, no es mala suerte, son las consecuencias naturales de los errores que se señalaron cuando la amnistía fiscal se puso en marcha. Y de ahí se derivan toda una serie de preguntas. En primer lugar, señor director, ¿cómo valora usted a día de hoy la amnistía fiscal? ¿Sigue pensando que es un acierto? Entiendo de su intervención que sí. En segundo lugar, ¿por qué se investiga a estos 705 o 715 defraudadores de la lista corta y no a todos ellos, a 31.500 aproximadamente que se acogieron a la amnistía? Usted ha dicho que se ha hecho. Creo que ha jugado un poco con la terminología. Sí, nos ha dicho que se ha comprobado si cumplían los requisitos formales, pero los inspectores señalaban que no estaba en el plan de control tributario para estudiar el origen de los fondos, no el cumplimiento formal de los requisitos. Otra pregunta. ¿Qué une a esos 705, 715 defraudadores de la lista corta? ¿Cuál es el criterio que ellos cumplen y los demás no cumplen? Según medios de comunicación, otros cargos públicos son personas expuestas políticamente, cargos públicos. Usted nunca ha llegado a confirmar esto. ¿Qué une a esos 700, 715 defraudadores de la lista corta? ¿Qué les diferencia de los demás? Otra cuestión. ¿Por qué de esa lista de más de 700 personas, solo una persona ha visto cómo su expediente se llevaba a la Fiscalía? ¿Es su delito el único? ¿Es el más grave? ¿Por qué de esa lista de más de 700, el único expediente enviado hasta ahora a la Fiscalía ha sido un expediente concreto? Y una última cuestión. ¿Por qué la agencia tributaria llevó el caso a la Fiscalía de Madrid en vez de a la Fiscalía Anticorrupción, cuando era notorio que existía un caso en la Audiencia Nacional y, por tanto, era de forma natural la Fiscalía Anticorrupción quien debía haberse hecho cargo del caso? ¿Tuvo eso algo que ver con objetivos mediáticos, con objetivos de política espectáculo o hay alguna razón más de fondo? Este caso también entra de lleno en cuestiones de transparencia y derecho a la información y plantea conflictos importantes, porque por un lado está el secreto fiscal, el derecho de cada contribuyente a que sus datos efectivamente sean confidenciales. Pero hay otros derechos que tenemos que tener en cuenta, especialmente si nos referimos a cargos públicos, porque supongo que coincidirá conmigo en que el hecho de que un cargo público defraude a la Hacienda tiene una gravedad añadida a que lo haga cualquier otra persona. Es especialmente importante por la ejemplaridad que se debe pedir a un cargo público, por las dudas sobre el origen de los fondos, esos fondos que estaban defraudando, dónde se han obtenido, de sus ingresos públicos o de otras fuentes. Y, como señalaba un interviniente anterior, porque dentro de poco hay elecciones, en unas semanas hay elecciones autonómicas, en unos meses elecciones generales. ¿No tienen los ciudadanos también derechos? El derecho a la información, de saber que los candidatos a los que están votando no son defraudadores, o especialmente, si han sido cargos públicos, no son defraudadores. Es un conflicto de derechos, no es un derecho absoluto al secreto fiscal. Hay otros derechos importantes que, en este caso, entran claramente en conflicto con ese derecho al secreto tributario. Creemos que los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad de los defraudadores fiscales, y más especialmente si son cargos públicos, y más especialmente todavía si son personas que se presentan como candidatos a las elecciones generales. Una última cuestión. Usted, a menudo en sus intervenciones, igual que hay políticos que se envuelven en banderas, usted se envuelve en la institución que preside. Y cualquier crítica que hacemos los diputados la traslada a una crítica a los funcionarios, a los empleados de la agencia tributaria. Es un truco un tanto desgastado a estas alturas. Ni mi grupo ni otros que han intervenido estamos criticando a los inspectores, a los empleados, a los profesionales. Estamos criticando a la dirección política de la agencia tributaria
Y le señalo, como en ocasiones anteriores, la necesidad de reforzar la independencia de la agencia tributaria con un estatuto pendiente que el señor Montoro se comprometió hace ya bastantes meses a traer a la Cámara y que sigue en el limbo de las promesas incumplidas. Le pediría, por favor, que en su segunda intervención conteste a las preguntas concretas que le he realizado. No es habitual ni que usted ni que otros cargos públicos lo hagan, pero no soy yo quien está formulando estas preguntas. Son preguntas a las que la sociedad espera, quiere una respuesta, y ese es el verdadero objetivo de su comparecencia, no recordarnos unos datos de recaudación que ya presentó hace unas semanas. Gracias, señor presidente.